Muy bien, buenas tardes. Bueno, primero que nada, disculpen el atraso, pero como ustedes saben, la presentación de nuestro informe en el Senado era a las 12, empezó un poco más tarde y también terminó un poco más tarde, y todo eso era en Valparaíso. Bueno, hoy hemos publicado el informe de política monetaria de septiembre, el que formó parte de la cuenta anual del banco que presentamos esta mañana ante el Senado en Valparaíso. La principal conclusión del IPOM que presentamos hoy es que han aumentado los riesgos para una oportuna convergencia de la inflación a la meta de 3%, razón por la cual en nuestra reunión de política monetaria de ayer decidimos por unanimidad reducir la tasa de política monetaria en 50 puntos base, ubicándola en 2%. Además, señalamos que la magnitud y persistencia del mayor estímulo que la economía necesita dependerán de que el escenario macroeconómico retome una senda coherente con la convergencia de la inflación a la meta en el horizonte de política. Detrás de la decisión de aumentar el impulso monetario existen varios factores. Perdón. El primer gráfico teníamos la evolución de la tasa. Existen varios factores. Por un lado, la inflación total y subyacente se ha mantenido en torno al 2% desde hace varios meses. Destaca que la inflación de servicios ha sido inferior a lo anticipado, manteniéndose en valores bajos en perspectiva histórica. Resalta lo generalizado de las sorpresas y que las líneas más ligadas al estado de la brecha de actividad y el mercado laboral se han ajustado aún más. Eso entonces lo podemos ver en esa gráfica, donde lo que llamamos servicios resto en el gráfico de la derecha considera los precios de servicios excluyendo los precios indexados o administrados. Por ejemplo, todo lo que son tarifas de servicio de utilidad pública están sujetos a algún algoritmo en el cual el IPC es parte, están excluidos. Por otro lado está el deterioro de las perspectivas del escenario macroeconómico, que ha sido causado por varios factores. El principal es el menor impulso externo que recibirá la economía chilena. La guerra comercial ha dejado de ser una amenaza para transformarse en una realidad que está afectando a la economía mundial, como bien se refleja en esta gráfica. Aunque aún es posible que las tensiones, medidas y represalias sigan escalando, se van haciendo evidentes sus efectos sobre el comercio mundial, la mayor aversión al riesgo de los mercados y la reticencia a invertir en muchos países del mundo. Contribuye a ello la mayor probabilidad de un Brexit duro, tensiones geopolíticas en otras regiones del mundo y problemas específicos a todas las grandes economías de América Latina. Chile ya ha sentido el impacto del cambio en las condiciones externas. Estas se reflejan en parte en la caída de las exportaciones y en el menor precio del cobre. El tipo de cambio se ha depreciado, pero no ha tenido el mismo impacto negativo que en otros países, porque en Chile las transacciones se hacen en pesos, las personas y las pequeñas empresas no se endeudan en dólares y las grandes empresas y el gobierno tienen también activos en dólares. Por eso el tipo de cambio puede actuar efectivamente como un amortiguador de los shocks externos, tema que hemos mencionado en múltiples oportunidades y que ahora lo vemos en operación. Además, la guerra comercial y las demás tensiones en la economía mundial parecen estar también influyendo sobre las personas y las empresas, lo que ha llevado a un deterioro importante de las expectativas respecto de comienzos de año. No se puede descartar que a ello contribuye también la incertidumbre ligada a la discusión de reformas económicas importantes para el país. En lo interno, en el primer semestre, la economía también se ve afectada por algunos fenómenos puntuales, como el efecto de los aluviones y huelgas sobre la producción de cobre, la sequía y las paralizaciones en la educación. En la segunda mitad del año esperamos que parte de estos fenómenos se reviertan. Por otro lado, el consumo creció más lentamente y las exportaciones cayeron, pero la inversión se mantuvo dinámica. Por todas estas razones, además de una baja base de comparación, se espera que las cifras de crecimiento anual mejoren en el segundo semestre, pero ello no será suficiente para revertir el efecto del débil primer semestre, proyectándose un crecimiento para el conjunto del año de entre 2,25 y 2,75% en 2019. Para el 2020 se anticipa un crecimiento de entre 2,75 y 3,75% y para 2021 se sigue estimando un rango de entre 3 y 4%. Dado el empeoramiento del escenario externo, cabe preguntarse por qué se sigue proyectando un crecimiento en estos rangos y no menores, considerando que en el 2014 y el 2017 la economía creció en promedio un 1,6%. Esto ocurre por 4 razones.
Primero, porque para la economía mundial se proyecta una desaceleración importante, pero no una recesión. Segundo, porque la inversión se mantiene creciendo. Tercero, porque desde el 2014 se ha reducido la vulnerabilidad de la economía a las fluctuaciones cambiarias. Y cuarto, porque las autoridades están respondiendo con prontitud a los cambios en el escenario económico. Respecto a la inflación, su convergencia a la meta se dará en la última parte del horizonte de política. La inflación anual del IPC-SAE, esto es, excluyendo alimentos y energía, que como saben usamos como un indicador de inflación subyacente, se ubicará en 2,5% en diciembre del 2019, mientras que la del IPC total lo hará en 2,7%. Ambas seguirán bajo 3% durante el 2020 para recién comenzar a elevarse más claramente hacia la meta en el 2021. Dentro de la respuesta de política económica al escenario que hemos estado observando, se destaca la política monetaria, donde la tasa de política monetaria en Chile se ha reducido en 100 puntos base en solo 3 meses. Chile resalta en este sentido como uno de los países con una respuesta más rápida al cambio externo y como uno que enfrentará las turbulencias de los próximos meses con condiciones financieras más favorables. En esta gráfica vemos entonces cómo han cambiado las tasas de instancia monetaria en distintos países desde el 1 de junio de 2019. Por eso en la comparación con Chile, India aparece más abajo porque empezó a reducir sus tasas antes del 1 de junio. Esta capacidad de respuesta seguirá siendo importante en los próximos meses y el Banco Central ha mostrado su disposición en ese sentido. No obstante, en las decisiones de política es importante reconocer que estas no se darán en un contexto de prosperidad ilimitada, sino en un periodo con muchos riesgos. En esta etapa, los países que actúen con mayor coherencia y unidad de propósito tendrán mayor posibilidad de prevalecer que aquellos que lo hagan de manera pasiva, desordenada o contradictoria. Con esto entonces quedamos a su disposición para las preguntas que tengan. Muchas gracias. Tomando en cuenta el escenario, la configuración del escenario, la adopción de los 50 puntos base y que hoy día las tasas swap están considerando un ajuste de 25 antes que termine el año, ¿qué es previsible primero para el cierre de 2019 y a qué ritmo se va a mover la tasa o cuál es el ritmo esperable para la tasa en 2020? Sí, bueno, en el comunicado de la reunión de política monetaria de ayer, lo que señaló el Consejo es que existía la posibilidad de que se requiriera algún impulso monetario adicional, pero que evaluaría esa posibilidad sobre la base de cómo vaya evolucionando el escenario macroeconómico. Es decir, a partir del análisis de riesgo que hace el Consejo, particularmente todo lo que está contenido en el capítulo 5 del informe, en que se evalúan distintos escenarios en los cuales, si bien puede mantenerse la economía dentro de un rango de crecimiento como el que está en el escenario base, sí requiere una trayectoria política monetaria distinta, le asigna una mayor probabilidad a escenarios de mayor restricción del lado económico que requieren, por lo tanto, de una política monetaria que requerirían de una política monetaria más expansiva. Sin embargo, el que esos escenarios se materialicen es algo que vamos a ir monitoreando durante los próximos meses y, por lo tanto, en función de eso que vayamos observando en la economía, iremos articulando nuestras decisiones de política monetaria. Por lo tanto, en términos de qué velocidad o en cuánto puede estar la tasa a términos del año, eso va a depender bastante de lo que vayamos observando sobre la evolución de la economía en los próximos meses. Buenas tardes, presidente. Respecto a la guerra comercial, preguntarle porque dentro del IPOME incluyeron una frase de que hacia adelante las exportaciones chilenas deberían continuar viéndose afectadas o incluso más afectadas producto de la guerra comercial. Preguntándole en concreto, ¿cuánto del menor crecimiento que va a mover la economía este año tiene que ver con la guerra comercial? Porque hay algunos departamentos de estudios que calculan que un punto, o sea que la guerra comercial le va a costar este año un punto de crecimiento de la economía chilena. Sí, nosotros no hemos hecho un ejercicio específico de separar el efecto de la guerra comercial de los factores internos.
En buena medida porque hay algunos elementos que tienen que ver con el funcionamiento de la demanda interna que están también posiblemente respondiendo a un escenario externo más negativo. Hay en el IPOM un recuadro que se refiere a la transmisión de los efectos de la guerra comercial hacia la economía chilena, que hace notar una cierta correlación entre el comportamiento de las expectativas, especialmente en el mundo empresarial, respecto de lo que ocurre en la economía mundial. Entonces, en esas circunstancias es mucho más difícil descomponer entre factores externos y factores internos. Lo que sí podemos decir es que si uno observa el comportamiento de las exportaciones que usted menciona, si al mismo tiempo uno estima que hay efectivamente algún efecto de los cambios en el escenario externo sobre el comportamiento de las expectativas y particularmente luego de las decisiones de consumo o de inversión, y dado la magnitud del cambio en las condiciones externas, uno podría decir que en realidad buena parte del cambio en el escenario proviene de esa fuente. Presidente, usted mencionó que en su presentación que la economía mundial no está en recesión, la economía chilena tampoco, y por lo tanto la situación actual difiere de la crisis financiera, ¿verdad? Pero hay preocupación porque el tema, la tasa de interés se está acercando a niveles de 2010. ¿Dónde está el límite de la política monetaria? ¿Está en 0,5? ¿Está en 0? Porque usted también habló de que la política monetaria también tiene límites. Entonces quería saber si podía explicarnos más. A ver, en primer lugar, durante la crisis asiática, la tasa de política monetaria llegó a un nivel mínimo, me parece que fue 0,5%. Pero al mismo tiempo, en esa coyuntura, además hubo medidas del Banco Central para proporcionar liquidez al mercado, hubo actuaciones de otros actores macroeconómicos importantes para efecto de hacerse cargo de esa coyuntura. Como usted bien señala, ese fue un escenario de crisis mundial en que la actividad en un número importante de países cayó, donde el origen de la crisis estaba en el sistema financiero, por lo tanto tuvo además impacto sobre el comportamiento de los bancos y en el caso de Chile especialmente de los bancos filiales de bancos globales. Por lo tanto es un escenario bien distinto del que estamos enfrentando hoy. Quizás la otra forma de mirar el punto que usted señala es el análisis que se hace en el IPOM al distinguir entre estos escenarios de sensibilidad que son aún compatibles con los rangos de crecimiento del escenario base, vis a vis escenarios alternativos de riesgo, en los cuales hay una combinación de factores que operan en los escenarios que consideramos negativamente sobre la economía chilena. Entonces, en el primer grupo, especialmente en aquellas sensibilidades que tienen que ver con un ajuste o una debilidad mayor del consumo o una debilidad mayor de la inversión, se requeriría un impulso monetario adicional. Y en lo que se señala respecto de estos escenarios de riesgo alternativo que incluyen un escenario de una situación externa significativamente más compleja, supone el uso de todo el espacio disponible de política monetaria. Pero eso tenemos que entenderlo en un sentido amplio, referido no solamente a la tasa de interés, sino que a otros mecanismos a los cuales puede recurrir el banco. Pero, como decía, eso corresponde a un tipo de escenario internacional bastante distinto del que estamos enfrentando hoy día. Es cierto que la situación hoy día es preocupante, pero afortunadamente se da en un contexto de una economía mundial que sigue creciendo. Y sigue creciendo por tres razones. Primero, porque si comparamos con la situación de mediados de los 2000, vemos que, por ejemplo, las economías de Asia, que han seguido creciendo durante todo este tiempo, tienen hoy día un peso mucho más importante en la economía mundial. Entonces eso tiende a presionar
a subir el ritmo de crecimiento global, aun cuando éstas se desaceleren. En segundo lugar, también hay una diferencia importante entre Estados Unidos y otros países avanzados, en el sentido de que en Estados Unidos el consumo se mantiene muy dinámico, de la mano de un mercado del trabajo que, como sabemos, registra tasas de desempleo históricamente bajas. Y tercero, porque hay una disposición de los bancos centrales de los países de mayor tamaño a responder a un escenario de debilitamiento de la economía. Entonces, todo eso es lo que hace que enfrentemos una situación de desaceleración, una situación de mayor aversión al riesgo en los mercados financieros, que se traduce en un entorno menos favorable para la economía chilena, en un empeoramiento del entorno que enfrenta la economía chilena, pero todavía lejos de un escenario de crisis y lejos de demandar de la política monetaria en Chile el tipo de respuesta que tuvo durante la crisis financiera. Presidente, tomando en cuenta que el impacto de la política monetaria más expansiva se va a ver reflejada más directamente en 2020, ¿qué rol le corresponde a la política fiscal? Porque se supone que esto también tiene que ser ponderado, digamos, en el contexto general, por ejemplo, con las medidas que ha anunciado el gobierno, y con, por ejemplo, tomando en cuenta lo que dijo ayer el Consejo Fiscal Autónomo, que había una sobreestimación de los ingresos que había generado, en definitiva, un nivel de mayor deuda, de mayor deuda fiscal. Sí, bueno, el marco de política macroeconómica con el cual hemos estado operando en Chile desde fines de los 90 es un marco en el cual la política monetaria es una política de metas de inflación de mediano plazo, con un régimen cambiario de tipo cambio flotante y una política fiscal basada en la regla de balance estructural. Esa combinación de política macroeconómica básicamente lo que define es que la primera responsabilidad por responder al ciclo económico lo tiene la política monetaria. La política fiscal, si bien no es pasiva frente al ciclo, permite que operen los estabilizadores automáticos del presupuesto, pero mantiene su objetivo, su meta estructural de mediano plazo. ¿Eso cómo se articula con la política monetaria? Básicamente se articula en el sentido que le permite a la economía chilena mantener un bajo grado de exposición al riesgo, le permite acceder a un financiamiento en condiciones que reflejan ese bajo riesgo y eso beneficia al gobierno, beneficia al sector privado, beneficia a las empresas, beneficia a los consumidores. Entonces, la primera responsabilidad en términos de responder al ciclo corresponde a la política monetaria. En esas circunstancias, lo mejor que puede hacer la política fiscal es mantenerse en sus objetivos de mediano plazo, permitir que operen los estabilizadores automáticos en el corto plazo y, por supuesto, buscar la combinación o la estructura del gasto y del financiamiento que sea lo más virtuosa, lo más favorable para el crecimiento de la economía. Entonces, algunas de las medidas que hemos visto anunciadas en los últimos días por parte de las autoridades de gobierno tienen que ver en buena medida con esto último que menciono. Es decir, ellos han sido claros en el sentido de que las medidas que están tomando se están tomando dentro del marco de la política de balance estructural. Presidente, dos preguntas, también tomando lo que decía Paula respecto al tema fiscal. Ustedes en el IPOM mencionan, como ha sido en IPOM anteriores, de que el impulso fiscal va a ser coherente con los objetivos de balance estructural. Considerando que la semana pasada se dieron a conocer los nuevos parámetros estructurales, ese impulso fiscal para el próximo año, ¿qué número tiene? ¿Qué número les da usted en términos de crecimiento del gasto? ¿Más cerca del 3%, bajo el 3%? Y lo otro, preguntarle cuánto espacio tiene Chile como país en términos de institucionalidad económica para
responder al escenario externo. Ya se han hecho cosas por el lado fiscal, hay proyectos de ley en el Congreso moviéndose, pero ¿qué tecla hay que apretar para un poco protegerse del escenario internacional más complejo y retomar tasas de crecimiento más altas? Déjame anotar porque si no pues se me olvida. Perdón, la primera pregunta se refería a los temas fiscales, ¿cierto? Ok. A ver, en lo que se refiere al primer punto, nosotros en lo que se refiere a la proyección, a la elaboración de proyecciones para la economía y por lo tanto para enmarcar las decisiones de política monetaria, nuestro foco está puesto en lo fiscal en el cumplimiento de la meta estructural. Como sabemos y se difundió hace unos días, ya se efectuó la consulta a los comités de expertos para PIB tendencial y para el precio del cobre a largo plazo. En ambos casos hubo, en el caso de PIB tendencial hubo un pequeño ajuste a la baja respecto a lo que estaba proyectado para el 2020 el año pasado. En el caso del precio del cobre de largo plazo hay un ajuste un poco mayor. Entonces, dado que esos dos elementos son algo más restrictivos que lo que era en el año pasado, uno podría esperar también un comportamiento del gasto algo más lento que lo que tuvimos o lo que vamos a tener en el 2019. Para este año, en el último informe de finanzas públicas, se estimó un crecimiento del gasto de 3,7%, me parece. 3,7%. Probablemente, y por lo tanto es probable que, dado que hay un ajuste en ambos parámetros estructurales, es posible que haya también algún ajuste a un crecimiento del gasto algo menor. Sin embargo, al mismo tiempo, los ingresos efectivos van a estar siguiendo al ciclo. Y por lo tanto por tener un punto de partida más bajo en el 2019, como por tener un crecimiento algo más lento en el 2020, eso significa, ¿cierto?, que probablemente esa diferencia en el crecimiento del gasto va a ser menor que posiblemente la diferencia que haya en la recaudación efectiva, lo cual, en otras palabras, es la operación de los estabilizadores automáticos del presupuesto. En cuanto al tema de otras medidas que pueden ayudar a enfrentar la situación externa, bueno, hay temas que están actualmente en discusión, hay temas de acuerdos comerciales en discusión, hay reformas que ha propuesto el gobierno. Nosotros como Banco Central no somos parte de esa discusión, son iniciativas del Ejecutivo que se discuten en el Parlamento. Y lo que sí hemos señalado en otras oportunidades es que en un momento como el actual, donde desde el entorno externo surgen muchos elementos de incertidumbre, es importante ir reduciendo los elementos de incertidumbre en nuestra propia economía local y donde, por lo tanto, sería importante que se fueran despejando los temas ligados a estas reformas para ir reduciendo esos elementos de incertidumbre. Ahora, ¿cómo? Bueno, eso lo dirá el propio proceso legislativo. Por una de las variables que tiene que ver con la guerra comercial, que es la subida fuerte que ha tenido el precio del dólar. Hay algunos analistas que han planteado la posibilidad de intervenir si es que se llega a 740. ¿Ustedes han analizado eso? ¿Está dentro de de las posibilidades, digámoslo así? Sí. Bueno, como señalamos hoy día en el Senado, la política cambiaria que se ha aplicado en Chile desde finales de los años 90 es una deflotación cambiaria, dentro de lo cual el Banco Central se reserva la posibilidad de intervenir en situaciones excepcionales.
¿Cuáles son esas situaciones excepcionales? Cuando el comportamiento de la moneda se aparte significativamente de sus determinantes fundamentales. El comportamiento de la paridad peso-dólar en las últimas semanas o meses responde fundamentalmente a lo que ha sido la evolución del dólar como moneda a nivel internacional, mucho más que lo que tiene que ver con la relación con el peso chileno. Esto tiene que ver con que el dólar y activos denominados en dólares, particularmente bonos del Tesoro de Estados Unidos, son vistos como un refugio en momentos de mayor incertidumbre. Por lo tanto, ha habido una mayor demanda por activos en dólares, que es lo que ha incidido sobre la paridad del dólar respecto a un conjunto de monedas y ha incidido también sobre los precios de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y las tasas de interés de esos bonos. Por lo tanto, hay ahí un elemento que es parte de este cuadro de determinantes fundamentales de las paridades. Ahora, dado que este es un fenómeno que fundamentalmente tiene que ver con el comportamiento del dólar frente a un conjunto de otras monedas, lo que ocurre es que mientras la paridad peso-dólar o dólar-peso ha aumentado en las últimas semanas significativamente, ha ocurrido lo mismo con otras monedas y por lo tanto la paridad entre el peso chileno y otras monedas distintas del dólar no ha cambiado significativamente. Es decir, el tipo de cambio multilateral con el peso chileno ha variado mucho menos que la paridad entre el peso y el dólar. Si lo llevamos esto a una medida más comprensiva, como es el tipo de cambio real, vemos que el tipo de cambio real hoy día se ubica en un valor de 95 para un índice 1986 igual 100, que se compara con un promedio histórico de 94. O sea, estamos muy cerca de un promedio de un largo periodo de tiempo para el tipo de cambio real. Entonces, ese es un elemento adicional que contribuye a informar el juicio de que el comportamiento de nuestra moneda está respondiendo efectivamente a estos determinantes fundamentales. Determinantes fundamentales que no significa que estén rígidos, sino que se van moviendo en el tiempo, como está ocurriendo con el valor del dólar a nivel internacional en las últimas semanas o meses. Presidente, usted hablan en el IPOM de una menor creación de empleo asalariado, digamos, en el segundo trimestre especialmente. Con estas proyecciones a la baja de este año y el próximo, ¿el tema laboral en cuanto a creación de empleo va a ser más negativo o no? O sea, lo que estamos viendo hoy día es que en particular el empleo asalariado privado ha estado desacelerando en los últimos meses y de hecho en los últimos meses ha habido algunos en los cuales incluso la variación ha sido negativa en 12 meses. El ajuste ha sido menor en términos de las cifras de empleo asalariado total o en las cifras de empleo total. Por otro lado, las remuneraciones, si bien han tenido alguna desaceleración en términos nominales, en términos de salarios reales, se mantienen creciendo en torno al 2%, que es muy similar a sus promedios históricos. Entonces, lo que expresamos en el informe es una cierta preocupación respecto de la dinámica del empleo asalariado privado, el efecto que esto pueda tener sobre las decisiones de consumo y por lo tanto sobre la demanda interna. Entonces este es uno de los temas que vamos a estar mirando con bastante cuidado. Eso en buena medida refleja el hecho de que el mercado del trabajo está en medio de un conjunto de transiciones muy importantes. Transición demográfica. Hoy día, ¿cierto? La fuerza de trabajo está compuesta mayoritariamente por mujeres y mayores de 55 años. Los hombres entre 25 y 55 años han pasado a ser una minoría en el mercado del trabajo. Otra transición que tiene que ver con el aumento
en los trabajadores migrantes que llegan a Chile. Hay cambios que se están produciendo en la tecnología que tienen implicancias sobre la demanda de trabajo. Está el fenómeno sobre el cual nosotros llamamos la atención en la separata sobre el mercado del trabajo el año pasado, que es el tema de la rotación laboral. En Chile tenemos un grado de rotación laboral muy importante, hay una proporción cercana a 1/3 de los trabajadores del país que cambian de empleo en el curso del año. Entonces, todos esos elementos juntos implican un mercado del trabajo que se comporta menos de acuerdo a los libros de texto, las visiones más tradicionales, y el cual tenemos que ir entendiendo y interpretando para efectos de las decisiones macroeconómicas. Presidente, hasta hace poco el mercado iba mucho más adelante que los cambios, las proyecciones que ha hecho el Banco Central. Se veía el Banco Central muy optimista en sus proyecciones. Ahora no está con una proyección mucho más pesimista que el resto del mercado. Se lo digo porque hay gente que está pensando que bueno, todo puede cambiar con un tuiteo de Trump. Entonces, si ustedes están considerando un escenario súper pesimista y no hay una posibilidad de que se arregle de alguna morigeración en la guerra comercial. Bueno, nosotros lo que normalmente mencionamos frente a esta discusión es que tratamos de ser lo más realistas posible, ¿no? Y ser realista significa, por un lado, ir reconociendo cómo evolucionan las variables y, por otro lado, ir preparándose para escenarios diferentes de los centrales que uno está considerando. Entonces, mientras en IPOM anteriores nosotros proyectamos un dinamismo importante de la economía, liderado por la inversión, siempre, o por lo menos desde mediados del año pasado, venimos incluyendo un balance de riesgo sesgado a la baja a nivel internacional por los riesgos derivados del conflicto comercial, así como de otras situaciones, como es el caso del Brexit, que hoy día está en plena discusión en el Reino Unido. Entonces, lo que ha cambiado fundamentalmente respecto del escenario internacional es que parte de esos riesgos a la baja se han ido manifestando con claridad. Digo parte porque el conflicto comercial se mantiene dentro de un cierto cauce, pero al mismo tiempo la posibilidad de que tenga una solución rápida se ve cada vez más difícil. Eso no quiere decir que sea imposible, pero a estas alturas creo que es bastante claro que los propios mercados financieros han tenido un cambio de actitud bien significativo respecto de estos conflictos ligados a decisiones de política económica en los países más desarrollados. Es decir, hasta hace un tiempo atrás, esos mercados confiaban en una solución al conflicto comercial. Confiaban en que el Brexit no se materializaría o lo haría a través de una alternativa negociada. Y hoy día esos mercados están en una posición más bien de escepticismo respecto de la solución a estos conflictos. Entonces, me parece que es cierto, los tweets han tenido algún rol en términos de lo que ha sido la evolución de estos conflictos, pero también lo que vemos hoy día es que los tweets no están moviendo ya tanto a los mercados, porque los mercados se están volviendo más escépticos respecto de la posibilidad de un cauce claro en la dirección de una resolución pronta del conflicto comercial. Entonces, eso es algo que estamos recogiendo. Lo otro que estamos recogiendo es que el conflicto comercial, tal como lo vemos hoy día, ya tiene un impacto sobre la economía mundial. Ya no es un riesgo, ya no es algo que podría ocurrir,
sino que es algo que está pasando. Y justamente una de las primeras láminas que tenía aquí en pantalla se refería a la evolución del comercio mundial y a la evolución de la actividad manufacturera. Es decir, más allá de las correcciones de actividad agregada, las décimas en las cuales cambia el crecimiento de los socios comerciales, más allá de eso, lo que tenemos es una desaceleración e incluso una caída en términos absolutos de las exportaciones a nivel global. En otras palabras, el conflicto comercial ha golpeado mucho más fuertemente al comercio que a la actividad. Del mismo modo, ha golpeado más fuertemente a la inversión que al consumo. Ha golpeado más a la manufactura que a los servicios. Entonces, todas esas cosas son cosas que hoy día ya se pueden observar en la economía mundial. Así como podemos observar también algunas economías que están teniendo un ajuste bastante significativo. El caso de Alemania es un caso bien notorio porque, ¿cierto?, durante la crisis anterior fue uno de los pilares que sostuvo a la economía de la zona euro y, sin embargo, derivado de todo lo que ha ocurrido en su sector automotriz, más la dependencia de Alemania de su sector exportador, el país se ha visto mucho más afectado que otros en el escenario en que estamos viviendo. Entonces, eso es lo que estamos tratando de reflejar, cosas que ya ocurren y, por otro lado, una dinámica del conflicto comercial en el cual no aparece a la vista una solución fácil o rápida del mismo. Presidente, a propósito, quería tomar el punto del mercado laboral. Actualmente se está discutiendo una reducción de la jornada laboral e independiente de si es el proyecto del gobierno o el proyecto de la moción parlamentaria, es un tema que está sobre la mesa. ¿Cómo pondera el Banco Central ese impacto, en particular vinculado con el tema de la productividad y la configuración, digamos, del mercado laboral? Sí. A ver, en primer lugar, respecto a esto tenemos que tener claro que una reducción de la jornada laboral de las magnitudes que se están discutiendo es un cambio significativo desde todo punto de vista. Es un cambio significativo para los trabajadores, es un cambio significativo para las empresas y es un cambio significativo para la economía en general. Por estas razones y porque esta discusión se da en un contexto económico como el que acabamos de discutir y el que se describe en el IPOM, uno esperaría una discusión en profundidad en el proceso legislativo, en la que los actores de este proceso estén plenamente conscientes de las implicancias que tiene. En proyectos de este tipo ha ocurrido en el pasado y es natural que se requieran informes de productividad, se busque una discusión a fondo de los efectos que estos tienen para poder entender bien las ramificaciones y el efecto que puede tener en las distintas aristas que tiene, y una de ellas, por cierto, es la arista económica. Pensemos en términos de cifras. Es cierto que si uno mide esto en términos de la proporción de la reducción de la jornada laboral, estamos hablando de una reducción entre 9 y 22% en la jornada laboral. Este es un ajuste más importante, mucho más significativo que el que se produjo en el 2005. Además, hay toda una discusión respecto de los plazos en los cuales este ajuste se podría producir. Pero quizás en la comparación, en el contraste con el 2005, más importante todavía es la diferencia en el contexto económico. En el 2005, y recuerdo bien porque yo estaba en el Ministerio de Hacienda en aquella época, es cierto, el crecimiento potencial se estimaba en 5% o más por año. Hoy día el crecimiento potencial se estima en poco más de un 3% por año. Entonces hay una diferencia también importante en ese sentido. Si uno quiere mirar esto desde el punto de vista del costo de la contratación, es importante mirar también qué otras cosas están ocurriendo que inciden sobre el costo de la mano de obra. Y hay 3 iniciativas adicionales que tienen que ver con esto. La de Sala Cuna Universal, la de seguro de dependencia y, por cierto, la reforma previsional. Entonces, si uno junta todos estos elementos, estos distintos elementos que incrementan el costo laboral, estamos hablando de un incremento en los costos de mano de obra entre 15 y 29%.
Si comparamos esto con el comportamiento de las remuneraciones reales, lo que vemos es que, por ejemplo, entre el 2015 y el 2019 se acumuló un crecimiento de los salarios reales de entre 8 y 9%. Entonces estamos hablando de aumento de los costos laborales que al menos duplican el crecimiento en los salarios reales en ese periodo. Entonces es una reforma que tiene un significado para el mercado del trabajo que por supuesto es importante. Eso no quiere decir que no se pueda hacer, no quiere decir que las intenciones de los distintos actores que han promovido uno u otro proyecto no sean positivas, pero lo que sí demanda es un escrutinio a fondo para entender las implicancias de esta reforma. Entonces, bueno, hoy día nosotros estuvimos en el Senado, nos ha tocado ir muchas veces al Senado o a la Cámara de Diputados con motivo de proyectos de ley que se están discutiendo. Yo personalmente me ha tocado ir durante años, relacionarme durante años con el Parlamento, ver el trabajo que se hace en las comisiones, el interés que hay de los parlamentarios por entender las implicancias de los proyectos de ley, y lo que uno puede esperar es que en este caso efectivamente ese análisis más a fondo se pueda hacer con todos los antecedentes sobre la mesa. Respecto al escenario internacional, preguntarle, en este contexto tan complicado con la guerra comercial, es más importante que nunca, por ejemplo, que avance en el Congreso el TPP-11. Y la otra pregunta es respecto al tema inmobiliario, que el año pasado, la semana pasada generó harto revuelo este informe de la Cámara de la Construcción respecto de que estaba siendo prácticamente inalcanzable para las familias chilenas comprar una vivienda del país. ¿Estamos ante una incipiente burbuja inmobiliaria, considera usted? Que es un tema que se ha abordado en otro IPOM en años anteriores. Claro, o sea, en estricto rigor esto lo abordamos en el informe de estabilidad financiera de noviembre del año pasado, donde incluimos todo un capítulo especial dedicado al sector inmobiliario. En ese capítulo hicimos un análisis de los cambios de las características del mercado inmobiliario, particularmente notamos el peso creciente de los inversionistas minoristas en viviendas, que compran viviendas para a su vez arrendarlas. Vimos cómo se ha comportado el crédito hipotecario. Desde entonces el crédito hipotecario ha tenido una cierta aceleración, especialmente en los últimos meses. Evaluamos el comportamiento de los precios, señalamos respecto al comportamiento de los precios que no observábamos algo que pudiera caracterizarse como una burbuja y usamos las definiciones metodológicas del caso para hacer ese análisis. Ahora, eso no quiere decir que en Chile no hayan estado aumentando los precios de las viviendas. Lo que ocurre es que ha estado aumentando de manera relativamente sistemática durante un periodo largo de tiempo, como producto del propio proceso de desarrollo del país y del acceso de más y más hogares a la vivienda propia o a recurrir a la vivienda como un mecanismo de inversión. Ahora, el estudio de la Cámara Chilena de Construcción no lo hemos podido ver en profundidad. Hay ciertas afirmaciones que uno quisiera poder tener los números para poder evaluarlas adecuadamente, por ejemplo, las comparaciones con ciudades de países desarrollados. Es importante en ese sentido tener claridad sobre cómo se están midiendo los valores de las viviendas, cómo se están midiendo los ingresos, si están considerando viviendas nuevas o viviendas nuevas y usadas. Entonces hay una serie de temas metodológicos que es importante clarificar para entender hasta dónde ese análisis representa adecuadamente el comportamiento de este mercado. Ahora, lo que es claro es que hasta donde hemos podido ver, el tema de los precios de las viviendas responde más a esta tendencia a largo plazo, en las cuales hay una parte de ese crecimiento del precio de la vivienda que tiene que ver con el precio de la tierra, que también es un tema el del suelo, que es un tema que se menciona en ese estudio, pero creo que amerita mirarlo más en profundidad las estimaciones específicas con las cuales, a las cuales se llega. Bien. Con eso... Perdón. Disculpa. Perdón, está... Sí. Respecto del TPP-11,
Creo que es un tema que adquiere probablemente relevancia mayor en un contexto en el cual, es cierto, hay conflictos comerciales en el mundo y donde de esos conflictos comerciales se desprende una dinámica que puede ser mucho más unilateral de parte de algunas economías respecto del resto. Creo que ese es un contexto en el cual una economía pequeña y abierta como la chilena es difícil que pueda ser concebida operando sola en un mundo mucho más complejo. ¿Ah? Es decir, hoy día, mientras hasta hace un tiempo atrás uno podía confiar en que aún sin suscribir tratados comerciales, podían ampararse en la institucionalidad de la Organización Mundial de Comercio, eso es algo que hoy día se va volviendo más complejo. ¿Ah? Por lo tanto, el hecho de obtener ciertas ventajas a través de acuerdos comerciales, a través de los acuerdos comerciales, aunar esfuerzos junto a otras economías que enfrentan una situación similar a la nuestra, creemos que adquiere un significado especial, quizás más importante que el que tenía en la época en que esto se negoció entre los gobiernos.